Vagaron por el planeta durante más tiempo que el hombre moderno, neandertales. Pero luego, de repente, desaparecieron. Durante siglos, nadie pudo explicar por qué desaparecieron los neandertales. Eran fuertes, inteligentes, y estaban hechos para sobrevivir a la edad de hielo. Sin embargo, hace 40.000 años desaparecieron sin dejar rastro. Los arqueólogos buscaron en sus cuevas y estudiaron sus huesos, pero la respuesta nunca llegó. Recientes hallazgos arqueológicos en Inglaterra y Francia han ayudado a los investigadores a descubrir más sobre estos primeros habitantes de Eurasia. Luego, la tecnología del ADN reveló lo que la Tierra había estado ocultando, y la verdad reescribió todo lo que pensábamos saber sobre su extinción, la extinción más silenciosa. Durante más de 300.000 años, los neandertales prosperaron en Europa y Asia Occidental, cazaban mamuts y bisontes, construían refugios con piedra y pieles de animales, y soportaban temperaturas que congelarían a la mayoría de los humanos hoy en día. La evidencia sugiere que cuidaban a los enfermos y ancianos. Su especie duró mucho más tiempo que la nuestra hasta ahora, adaptándose a través de innumerables eras de hielo y desastres naturales. Luego, hace alrededor de 40.000 años, desaparecieron. Quedan rastros de sus vidas en los continentes, pero cada descubrimiento termina de la misma manera, en silencio. Desde España hasta Siberia, los arqueólogos han encontrado restos de su vida diaria, fogatas llenas de ceniza, cuchillas de piedra moldeadas con cuidado y huellas de niños endurecidas en el barro antiguo. En algunas cuevas, encontraron cuerpos colocados en tumbas poco profundas y cubiertos con pigmento, evidencia de que los neandertales podrían haber entendido la muerte y la memoria. Estos hallazgos revelaron que no eran seres primitivos escondidos en cuevas, sino personas similares a los humanos con emoción e inteligencia. Aún así, cada sitio cuenta la misma historia. Los fuegos se apagaron, las herramientas fueron abandonadas, la gente se fue. El rompecabezas ha frustrado a generaciones de investigadores. Según varios informes, los primeros arqueólogos llamaron a la búsqueda una casa de fantasmas. Veían a los neandertales como una versión desaparecida de nosotros mismos, personas que compartían casi todo con nosotros, desde el tamaño del cerebro hasta la estructura de la mano, pero que de alguna manera no lograron sobrevivir el tramo final de la prehistoria. Se sentía personal, como si la humanidad hubiera perdido una rama de su propio árbol genealógico y no pudiera explicar cómo o por qué. Incluso hoy, algunos investigadores describen un silencio inquietante cuando entran en una cueva neandertal, como si las personas que vivieron allí simplemente hubieran salido y nunca regresado. A medida que las excavaciones se expandieron, el mismo extraño patrón seguía apareciendo. Los asentamientos en toda Europa, el Medio Oriente y Asia Central terminaron abruptamente. No hubo un solo desastre, ni señales de guerra o muerte masiva. En cambio, su presencia se desvaneció gradualmente del registro. Los arqueólogos comenzaron a llamarlo la extinción más silenciosa de la Tierra. El misterio pronto se trasladó más allá de los huesos y artefactos. Se convirtió en una pregunta más profunda sobre la resistencia misma. ¿Cómo pudo desaparecer por completo una especie tan fuerte y adaptable? La evidencia en el suelo terminó sin explicar la causa. Sin respuestas claras, los científicos tuvieron que basarse en el razonamiento y la especulación. Comenzaron a formar teorías basadas en los pocos rastros que tenían, tratando de dar sentido al silencio que los huesos habían dejado atrás. Las teorías que mentían. Cuando los primeros huesos de Neandertal fueron desenterrados a mediados del siglo XIX, sumieron al mundo científico en el caos. Los cráneos parecían humanos pero más pesados, las extremidades más cortas y los huesos más gruesos. Algunos eruditos los llamaron salvajes brutales, mientras que otros los vieron como evidencia de una raza olvidada borrada de la existencia. Sin tecnología para analizar lo que habían encontrado, la gente hizo lo que los humanos suelen hacer cuando se enfrentan a lo desconocido. Adivinaron. Cada campo, desde la ciencia hasta la religión, intentó llenar el silencio dejado por los fósiles con su propia historia. La primera y más común teoría culpaba a la naturaleza. Muchos científicos argumentaron que la edad de hielo fue simplemente demasiado dura para que los neandertales sobrevivieran. Imaginaban vientos helados, glaciares en movimiento y terrenos de caza vacíos que los aniquilaban. Sonaba convincente, y durante décadas, los libros de texto los describieron como víctimas de un mundo que se había vuelto demasiado frío para vivir. Pero investigaciones posteriores comenzaron a desafiar esa idea. Las excavaciones mostraron que los neandertales habían sobrevivido a periodos aún más fríos antes. Dentro de sus cuevas, los científicos encontraron evidencia clara de fogatas, huesos de animales quemados y herramientas utilizadas para desmembrar carne. Estos descubrimientos demostraron que podían cazar, hacer fuego y soportar largos inviernos. El frío por sí solo no pudo haberlos destruido. A finales del siglo XIX, una historia más violenta se impuso. Algunos investigadores comenzaron a argumentar que los primeros humanos modernos, Homo sapiens, habían exterminado a los neandertales. Era una idea que reflejaba la mentalidad de la época, un relato de superioridad y conquista que resonaba con la visión colonial del mundo. Supuestamente, la especie avanzada había destruido a la primitiva. Tenía sentido para el público, pero la evidencia se negaba a cooperar. Las excavaciones no revelaron fosas comunes, ni heridas de batalla, ni signos de violencia generalizada.
En algunas regiones, las dos especies incluso parecían haber vivido lado a lado durante generaciones. La teoría de la exterminación se desvaneció, pero no antes de moldear la imaginación pública durante casi un siglo. La religión y el folclore también entraron en el debate. Algunos historiadores de la Iglesia en Europa afirmaron que los neandertales eran una rama temprana de la humanidad eliminada por el diluvio bíblico. Otros especularon que eran descendientes de Caín, malditos y destruidos por desafiar la ley divina. En España, las leyendas locales hablaban de los hijos de la niebla, antiguos gigantes que fueron enterrados vivos por dioses enfurecidos después de robar el fuego de los cielos. En las montañas del Cáucaso, los aldeanos contaban historias sobre personas salvajes y peludas que vivían en cuevas y desaparecían tras ofender a los espíritus del bosque. Informes etnográficos posteriores sugirieron que estos mitos podrían haber sido recuerdos populares de encuentros reales con neandertales miles de años antes. El siglo XX trajo una forma más académica de especulación. Los antropólogos propusieron que los neandertales habían fracasado porque eran menos inteligentes o menos sociales que los humanos. Algunos afirmaban que no podían hablar, mientras que otros decían que carecían de la creatividad o adaptabilidad para formar grandes grupos. Pero cada vez que se excavaba un nuevo sitio, estas suposiciones se desmoronaban. Los investigadores descubrieron pigmentos, tallas y joyas. Estos hallazgos demostraron que los neandertales eran capaces de lenguaje, arte y planificación, cualidades que antes se pensaban únicas de nosotros. Para la década de 1970, la lista de explicaciones había crecido mucho, pero ninguna encajaba realmente. Clima, guerra, castigo divino e inferioridad, cada idea resolvía una parte del rompecabezas y dejaba otra sin tocar. Su desaparición había sido demasiado extendida, demasiado sincronizada y demasiado limpia para encajar en una sola historia. La frustración creció entre los científicos que se habían quedado sin respuestas. Los huesos habían revelado cómo vivían los neandertales, pero no por qué desaparecieron. Después de un siglo de especulación, una realización comenzó a afianzarse. Las conjeturas habían llegado a su límite. La verdad no vendría de mitos, opiniones o comparaciones. Estaba enterrado más profundo de lo que cualquier excavación podría alcanzar, oculto dentro de los propios fósiles, esperando un tipo de evidencia que nadie en el siglo XIX o principios del siglo XX podría imaginar, los huesos que no hablarían. Durante más de un siglo, los huesos de Neandertal permanecieron en cajones de museos, ordenadamente etiquetados pero silenciosos. Los investigadores habían mapeado sus cráneos, medido sus herramientas e incluso reconstruido sus rostros. Sin embargo, todos esos esfuerzos llevaron a la misma conclusión. Los mayores secretos estaban encerrados dentro de los propios huesos. Según los primeros informes, muchos científicos sospechaban que la respuesta a su desaparición estaba oculta a nivel molecular, pero las herramientas para descubrirla simplemente no existían. En la década de 1980, algunos genetistas atrevidos intentaron romper esa barrera. Intentaron extraer ADN de los fósiles antiguos, con la esperanza de que aún quedaran rastros químicos de la vida neandertal. Cada intento falló. Las muestras estaban demasiado degradadas y contaminadas. El ADN de humanos modernos de la piel o el aliento del propio científico se mezclaba con las muestras, superando las frágiles trazas que intentaban aislar. Para cuando llegaban los resultados, no había manera de saber qué fragmentos eran de Neandertal y cuáles eran modernos. Algunos laboratorios dejaron de intentarlo por completo, llamándolo una búsqueda sin esperanza. El desafío iba más allá de la contaminación. El ADN antiguo es frágil. Comienza a descomponerse poco después de la muerte, y el calor, la humedad y las bacterias aceleran ese proceso. Para cuando los científicos examinaron los fósiles, solo quedaban unos pocos fragmentos microscópicos, y la mayoría de ellos pertenecían a microbios que habían vivido dentro de los huesos durante miles de años. Menos del 1% de lo que quedaba era ADN auténtico de Neandertal. Incluso cuando se recuperaban pequeños fragmentos, las máquinas de secuenciación de la época no podían leerlos. Requerían hebras largas y completas, no los pedazos rotos que el tiempo había dejado. La frustración creció en todo el campo. Muchos expertos declararon que el ADN antiguo no podía sobrevivir más de 10.000 años. Algunos acusaron a otros de perseguir fantasías. Parecía que la historia molecular de los neandertales permanecería enterrada para siempre, pero a principios de los años 2000, un pequeño equipo en Alemania se negó a aceptar la derrota. Bajo el liderazgo del científico sueco Svante Pääbo, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva construyó un nuevo tipo de laboratorio, el código bajo el polvo. Cuando los científicos finalmente lograron extraer ADN de Neandertal, el logro no fue fácil ni rápido. Fue el resultado de años de trabajo realizado en uno de los entornos más estériles de la Tierra. En Leipzig, Alemania, en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, Svante Pääbo y su equipo construyeron laboratorios sellados más herméticamente que las salas de hospital. Según los informes, cada centímetro de la sala fue diseñado para bloquear la contaminación moderna. El aire estaba filtrado, las paredes esterilizadas, y los científicos entraban con trajes de cuerpo completo, máscaras y guantes. Incluso un solo cabello humano podría destruir una muestra. El equipo trataba cada fragmento de hueso como si fuera un artefacto invaluable, porque en verdad lo era. Dentro de este laboratorio, el trabajo seguía un ritmo estricto y delicado.
Los investigadores retiraban cuidadosamente pequeños fragmentos de fósiles de Neandertal y los molían hasta convertirlos en un polvo fino. Luego, ese polvo se mezclaba con enzimas que disolvían los minerales, liberando cualquier rastro de material genético que aún sobreviviera en su interior. Cada paso tenía que hacerse con extrema precaución. El objetivo era aislar los pocos restos de ADN auténtico de Neandertal de las capas de ADN bacteriano y fúngico que se habían acumulado durante miles de años. Una vez que las muestras fueron purificadas, se introdujeron en máquinas de secuenciación de alto rendimiento. Estos dispositivos podían leer miles de millones de fragmentos cortos de ADN y convertirlos en datos digitales. Cada fragmento contenía solo unas pocas letras de código genético, pero al combinarlos, formaban un enorme rompecabezas que debía resolverse en una computadora. Al principio, los archivos en bruto parecían un completo desorden, millones de secuencias aleatorias sin ningún patrón claro. El desafío no era solo recopilar los datos, sino reconstruir el genoma original a partir de esos fragmentos rotos. Para ello, los científicos utilizaron software avanzado de reconstrucción de genomas similar a programas como MegaHit y BuaMem, especialmente diseñados para el análisis de ADN antiguo. Estos sistemas compararon cada fragmento con genomas de referencia y buscaron secuencias superpuestas, alineándolas en su orden correcto. A diferencia de las herramientas antiguas que requerían largas y limpias cadenas de ADN, este nuevo software podía procesar miles de millones de fragmentos cortos y dañados a la vez e identificar dónde pertenecía cada pieza. Funcionó como un arqueólogo digital, reconstruyendo un libro destrozado que había estado enterrado durante 40.000 años. Según los miembros del equipo de investigación, la primera vez que los datos comenzaron a formar patrones reconocibles, el laboratorio quedó completamente en silencio. Estaban viendo algo que ningún humano había visto antes, una secuencia legible de ADN neandertal. Era una prueba de que el material genético podía sobrevivir durante decenas de miles de años si se conservaba en las condiciones adecuadas. Durante los siguientes meses, el equipo refinó los datos, revisó cada letra y los comparó con los genomas humanos modernos. Luego, en 2010, llegó el momento. En una pantalla de computadora resplandeciente, apareció el primer genoma completo de Neandertal, un mapa completo de su código genético, escrito a lo largo de miles de millones de letras moleculares. Fue uno de los mayores avances en la historia de la ciencia. Por primera vez, la humanidad podía leer el registro biológico de otra especie humana. Cuando se compararon los datos con los humanos modernos, los investigadores descubrieron rastros de ADN neandertal dentro de personas vivas. Casi todos fuera de África llevaban un pequeño porcentaje de genes neandertales. Significaba que en algún momento de la prehistoria, los humanos y los neandertales se habían encontrado y reproducido. El descubrimiento borró la vieja idea de que una especie simplemente había reemplazado a la otra. En cambio, demostró que parte de ellos había sobrevivido dentro de nosotros. El avance cambió el campo. Los científicos finalmente pudieron leer ADN auténtico de Neandertal con precisión y compararlo con el nuestro a gran escala. Con los datos limpiados y alineados, comenzaron a ensamblar la primera imagen completa a partir de los fragmentos, y cuando empezaron a juntar esas piezas, surgieron patrones, familias en la piedra. Una vez que los datos del genoma estuvieron completos, comenzó a aparecer un nuevo tipo de información, no solo sobre la supervivencia, sino sobre las relaciones. De varias cuevas donde los huesos estaban bien conservados, los científicos pudieron comparar ADN e identificar qué individuos estaban relacionados entre sí. Podían saber quién era parte de la misma familia, quién había venido de una región diferente y cómo las personas se movían entre pequeños grupos. Este mapa genético les permitió estimar cuántos neandertales vivían juntos típicamente y cómo se formaban sus comunidades. Los resultados más claros y detallados provinieron de las montañas de Altai en Siberia, una de las regiones más frías y remotas jamás habitadas por neandertales. En una cueva conocida como Chagirskaya, los investigadores secuenciaron ADN de varios huesos enterrados cerca unos de otros. Lo que encontraron fue extraordinario. Los datos genéticos revelaron un grupo familiar completo, un padre, su hija adolescente y sus parientes cercanos, tíos, primos y posiblemente incluso abuelos, todos viviendo juntos en un mismo campamento. Fue la primera vez en la historia humana que los científicos pudieron ver la estructura familiar de una especie extinta escrita directamente en su ADN. Según el equipo de investigación, los hallazgos confirmaron que los neandertales no vivían como solitarios dispersos, sino como comunidades unidas por lazos de parentesco. El estudio fue más allá. El ADN femenino mostró que las mujeres a menudo provenían de diferentes regiones, lo que sugiere que se movían entre grupos como parte de intercambios de apareamiento. Los hombres, por otro lado, tendían a permanecer en sus territorios de origen de por vida. Este patrón de movilidad insinuaba un orden social diseñado para evitar la endogamia y mantener la cooperación entre campamentos vecinos.
Las reconstrucciones de población basadas en los datos indicaron que un grupo típico rara vez superaba los 50 individuos. La vida era comunal, pero pequeña. Probablemente todos conocían a todos y la supervivencia dependía de la unidad. La evidencia arqueológica apoyaba esta imagen. Algunos entierros contenían pigmentos de ocre y adornos simples, lo que insinuaba rituales compartidos y pensamiento simbólico. No eran los brutos sin mente que una vez se retrataron en los viejos libros de texto. Cuidaban de sus enfermos, enterraban a sus muertos con cuidado y posiblemente creían en algo más allá de la vida. Según varios informes, el análisis de sus dientes y huesos reveló una dieta que cambiaba con las estaciones, mostrando planificación y cooperación en la recolección de alimentos. La presencia de individuos jóvenes y ancianos en las mismas capas sugería que las familias permanecían juntas hasta el final. Este nuevo entendimiento transformó por completo la imagen de los neandertales. Ya no se les veía como parias primitivos de la evolución, sino como seres sociales, humanos con familias, emociones y cultura. Pero detrás de esa calidez, algo más oscuro ya estaba en marcha. El ADN que reveló su compasión también llevaba rastros de lo que los acabaría. Secreto oculto en su ADN. Cuando el primer genoma completo de un neandertal apareció en las pantallas de laboratorio, los científicos esperaban respuestas sobre su biología, no sobre su muerte. Pero a medida que los datos se desplegaban, revelaron algo mucho más grave. El misterio de por qué los neandertales desaparecieron no estaba escrito en cicatrices de batalla o aldeas quemadas, estaba escrito en su ADN. La secuenciación reveló algo impactante. Cuando los científicos leyeron los genomas finales de los neandertales, encontraron largas secciones repetidas de ADN idéntico. En genética, eso es una clara señal de advertencia. Significaba que los mismos genes se estaban copiando una y otra vez, prueba de que parientes cercanos habían estado teniendo hijos entre sí durante generaciones. La población se había vuelto demasiado pequeña para que la variación sobreviviera. En el pasado, los neandertales habían vivido en grandes redes conectadas que se extendían a lo largo de miles de millas. Pero hacia el final, esas conexiones colapsaron. La especie se fragmentó en familias pequeñas y aisladas. A veces no más de 20 o 30 individuos vivían en cuevas separadas por vastas distancias. Con cada generación, su reserva genética se reducía. Los niños heredaban el mismo ADN limitado una y otra vez. Con el tiempo, eso los hacía más vulnerables a enfermedades, defectos de nacimiento y cambios ambientales. La especie aún respiraba, pero genéticamente, se estaba quedando sin aire. Esa fragilidad se mostró en todas partes donde se probaron los genomas. En las montañas de Altai, en España y en toda Asia Occidental, el patrón era el mismo. El ADN neandertal de cada sitio parecía casi idéntico, como si toda la especie se hubiera reducido a un solo hilo. Genetistas del Instituto Max Planck lo describieron como un colapso escrito en código. Los neandertales no fueron eliminados por un solo evento, se estaban erosionando lentamente desde dentro. A medida que los datos crecieron, la historia se profundizó. Hace aproximadamente entre 60.000 y 45.000 años, los primeros humanos comenzaron a moverse hacia los territorios neandertales. Se encontraron no como conquistadores, sino como vecinos. El ADN demostró que vivieron juntos e incluso formaron familias. Durante años, los arqueólogos habían debatido si el contacto significaba conflicto. Los genomas dieron la primera respuesta clara. Significaba intimidad, pero esa intimidad tenía un costo. Los humanos modernos tenían poblaciones más grandes y redes más amplias que se extendían por los continentes. Cada contacto entre ellos y los grupos más pequeños de neandertales trajo una avalancha de nuevos genes a la línea humana, pero casi ninguno a cambio. El intercambio genético fue unilateral. Los humanos absorbieron fragmentos de ADN neandertal, pero los neandertales recibieron casi nada a cambio. Sin nuevos genes para fortalecer su diversidad, sus números se mantuvieron frágiles mientras los humanos se expandían. Ese desequilibrio fue suficiente para inclinar el futuro. Las poblaciones pequeñas no pueden permitirse errores. Una mala temporada de caza, un invierno duro o algunas muertes en el parto podrían destruir un linaje. El ADN reveló exactamente eso. A través de múltiples genomas, los científicos encontraron evidencia de árboles genealógicos que se reducían, generaciones repitiendo las mismas debilidades heredadas y grupos enteros desapareciendo sin dejar descendientes. En términos más simples, los neandertales se estaban quedando sin gente. Luego, los científicos encontraron algo aún más extraño. Dentro del ADN de los neandertales había fragmentos de virus antiguos, los restos genéticos de infecciones pasadas. Las mismas huellas virales aparecieron en el ADN de los primeros humanos, sugiriendo que un patógeno había pasado entre ambas especies. Algunos investigadores creen que las enfermedades se propagaron más rápido entre los grupos más pequeños de neandertales, eliminando a familias que no tenían inmunidad mientras los humanos sobrevivieron.
Lo que surgió de la evidencia genética no fue una historia de guerra o debilidad, sino de asfixia lenta, una trampa biológica que se fue cerrando durante miles de años. Los neandertales perduraron más tiempo que cualquier civilización humana, sin embargo, su mundo se construyó sobre números frágiles. Cada generación perdía más fuerza genética hasta que no quedó nada para llevar adelante. Para cuando los últimos campamentos quedaron en silencio, los neandertales ya eran parte de nosotros. Su ADN se había fusionado con el nuestro, viviendo como fragmentos en el genoma humano moderno. Fue tanto un final como una herencia, un registro de una especie que desapareció a través de la conexión, no del conflicto. La revelación final fue tan trágica como humillante. Los neandertales no se extinguieron porque fueran simples o débiles, desaparecieron porque eran pocos. Su caída no fue un solo evento, sino una lenta cuenta regresiva genética que nadie pudo detener, y al final, el mismo ADN que los terminó, aseguró que nunca desaparecerían por completo. El legado en nuestras células. Cuando los últimos pequeños campamentos de neandertales desaparecieron del mapa, su historia no terminó. Su ADN avanzó dentro de las crecientes poblaciones humanas de Eurasia. Los estudios genéticos muestran que la mayoría de las personas fuera de África tienen una pequeña parte de ascendencia neandertal, a menudo entre 1 y 2%. Esa fracción puede parecer menor, pero es activa, influye en cómo nuestros cuerpos responden al mundo. Los investigadores han identificado variantes neandertales que ayudan a nuestra piel y sistema inmunológico a reconocer amenazas. Algunos estudios informan que estas variantes fortalecen las defensas contra ciertos virus. Otros trabajos vinculan diferentes segmentos neandertales con un mayor riesgo de alergias, problemas de coagulación sanguínea o reacciones respiratorias severas. Según varios genetistas, este legado mixto se ajusta a la historia que ahora vemos. El contacto entre las dos especies trajo tanto defensas útiles como costos ocultos. El impacto médico llega hasta el día de hoy. Durante brotes virales recientes, equipos compararon genomas de pacientes y encontraron grupos de ADN neandertal entre personas con fuertes respuestas inflamatorias. Algunos grupos creen que estos patrones apuntan a configuraciones inmunitarias antiguas que alguna vez fueron útiles en entornos de la era glacial, pero que pueden reaccionar de manera exagerada en entornos modernos. La misma herencia que protegió a nuestros antepasados en valles fríos puede contribuir a una inflamación peligrosa en ciudades abarrotadas. Estas son correlaciones, no veredictos finales, pero muestran cómo el pasado todavía moldea nuestra salud, lo que nos deja una pregunta difícil ahora: si una especie humana tan resistente como los neandertales pudo ser borrada por el contacto y pequeños números, ¿qué revela eso sobre la fragilidad de nuestro propio futuro? Tu turno. ¿Deberíamos tratar este ADN compartido principalmente como un regalo que ayudó a los humanos a adaptarse, o como una advertencia de que las mismas conexiones que nos salvan también pueden dañarnos? Dime qué piensas en los comentarios, y comparte qué parte del legado neandertal crees que deberíamos estudiar primero. Gracias por ver, nos vemos en el próximo.